Perfecto. Vamos a hacer este ejercicio que tiene que ver con una extracción en múltiple etapa de líquidos parcialmente solubles. Lo voy a hacer de manera fluida. Va paso por paso la descripción. Sin embargo, bueno, vamos a hacer posteriormente otra actividad que tenga que ver con realizarlo paso a paso. Aquí lo importante es que ya hagamos el balance de materia y para ello nos pide que analicemos este proceso de cuántas etapas se requieren para lograr lo que nosotros buscamos. Lo que se desea es emplear 400 kilogramos sobre hora de agua, que en este caso es nuestro componente C, va a ser nuestro solvente. Agua pura para extraer una solución de 200 kilogramos por hora, compuesta por 40% en peso de ácido acético y 60% de acetato de etilo. Acetato de etilo va a fungir como el solvente acarreador u el componente B. Lo anterior se va a realizar mediante un proceso a contracorriente en múltiples etapas. La concentración de salida en el refinado RN para el ácido acético se espera que sea menor al 5% en peso, es decir, que la corriente final del refinado, RN, tenga una composición del 5% o menos, ¿sale? Y bueno, nos piden que calculemos el número de etapas teóricas necesarias. Aquí tenemos un diagrama donde podemos observar cómo está la distribución a contracorriente de las etapas. Recordemos que aquellas corrientes que tengan el mismo subíndice significa que están en equilibrio si es que nosotros así las hemos nombrado, ¿no? Esta es una nomenclatura general de cómo se vería un proceso a múltiple etapa. Aquí lo vemos horizontal, pero también se puede ver de forma vertical y es exactamente lo mismo. La alimentación podría entrar por abajo, por arriba, según sea el caso. Ya ustedes en sus presentaciones de los equipos de extracción nos van a decir por dónde se alimenta y sobre todo por qué características se toma en cuenta para saber en dónde se va a alimentar qué corriente. Si es la densidad, si es la viscosidad, qué es lo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de establecer por dónde vamos a alimentar qué componente o qué corriente vaya para el proceso de extracción a múltiple etapa. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos la entrada del solvente, entra a contracorriente y desde el otro lado, el otro extremo al final del proceso de múltiple etapa, tenemos la entrada de la alimentación. La alimentación va a ir perdiendo componente A hasta lograr la concentración requerida en el refinado. Entonces tenemos que ver cuántas etapas se requieren para que el refinado tenga o cumpla con la restricción que se marca en el ejercicio, ¿vale? Entonces es importante que notemos los siguientes datos. Nos dan la cantidad de la corriente del solvente, es solamente agua. Nos dan la cantidad de la alimentación, el valor de F, aquí está F, este es el valor de S. Nos dan el valor del XAF, 40% en peso de ácido acético, y nos dan el valor, para este caso, sería XBF. Y bueno, aquí al decirnos pura, pues ya nos dan el YCS, que es 100%. Nos piden esta restricción, donde entonces el XARN sería menor o igual al 5%, ¿sale? Si lo ponemos en fracción sería así, 0.05. Entonces aquí están los procesos a múltiple etapa. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Y esto de hecho ya lo pueden ir avanzando para todos los diagramas que hicimos anteriormente. Es, primero, yo recomendaría trazar una línea generadora de líneas de reparto. ¿Por qué? Esta no cambia. Esta depende del sistema, más no depende de las condiciones de alimentación al proceso o las condiciones del proceso. Depende únicamente del tipo de sistema que estemos utilizando. Si vamos a utilizar, para este caso, ácido acético, acetato de etilo y agua, independientemente de cuánto alimente, de cuál sea la composición en la alimentación, en la salida, lo que sea, la curva de equilibrio va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, la línea generadora de líneas de reparto siempre va a ser la misma. Lo que se recomienda hacer primero es para cada uno de los diagramas, y les digo, lo pueden ir avanzando con los demás que tienen, realizar la línea generadora de líneas de reparto. Tenemos que recordar que se trata de trazar paralelas a los lados que nosotros tenemos en este triángulo equilátero. Para el caso del lado AB, vamos a trazar una paralela y esta paralela tiene que tocar el primer punto de la primera línea de reparto que se encuentra ya trazada o por default en el diagrama de equilibrio. Después nosotros vamos a trazar, después de que hacemos esta paralela, tenemos que hacerla tocar en ese inicio de la primera línea de reparto, bajarla, extenderla y después vamos a trazar ahora una paralela al lado AC, que es el lado izquierdo, que toque el extremo final de esta misma línea de reparto. El punto donde tocan o donde cruzan estas dos líneas de reparto
pues lo vamos a marcar como una intersección, ¿sale? Así lo tenemos que hacer. Lo mismo para la segunda línea de reparto, una paralela del lado derecho, una paralela del otro lado, inicio y final, donde intersectan marcamos la intersección. Lo mismo para la tercera línea de reparto, una paralela al lado AB que toca el inicio y luego una paralela de AC que vaya a tocar hasta el final de esa línea de reparto. Lo mismo para la cuarta línea de reparto, lo mismo para la quinta línea de reparto. Y ahí podríamos finalizar, pero si vemos que hay concordancia en cuanto a los valores de cuando A vale 0, pues también podemos trazar ahí otras paralelas para encontrar otra intersección. Bueno, hasta aquí únicamente hemos encontrado como estos triangulitos que representan a las líneas de reparto. Ya que tenemos eso, nosotros lo que podemos hacer es marcar las intersecciones. Lo primero que se debe de hacer es siempre unir el plate point, que es el que está aquí arriba, el plate point, que incluso está marcado ya para todos los diagramas que nosotros tenemos. Este plate point tenemos que unirlo con la primera intersección, es decir, con esta. Y trazamos entonces una recta. Después unimos esa primera intersección con la siguiente y así vamos uniendo todas las intersecciones. Ya que quedaron todas las intersecciones trazadas, este lo podemos trazar incluso si lo hacemos a mano con un color para que ya quede marcada esta línea, porque es sumamente importante esta línea. Y si lo estamos haciendo en PowerPoint, podemos eliminar todas las líneas naranjas, todas las paralelas que trazamos, quedarnos con el diagrama y quedarnos con esta línea. Copiar todo el conjunto de figuras y líneas y luego pegarlo como imagen para que ya esté, esté ya por default en el mismo diagrama, ¿sale? Eso lo pueden hacer sin mayor problema. ¿Por qué? Porque después lo vamos a utilizar para trazar nuestras etapas y requerimos que no se mueva, requerimos que esto ya quede por default ahí pegadito en nuestro diagrama de equilibrio. Entonces, así es como se traza la línea generadora de líneas de reparto, solamente son paralelas. Hay que hacer que la paralela que yo tracé y que toca a la primera línea de reparto, pues coincida e intersecte con la paralela que tracé con el final de esta línea de reparto. Es como si trazáramos triangulitos. Y ya con eso, pues vamos a tener las intersecciones, vamos a unir y nos queda más o menos una línea así. En algunos casos queda una línea un poco más curva, dependerá del sistema que estemos trabajando y de cómo funciona el equilibrio para dicho sistema. Aquí queda una línea casi recta, no tan recta, pero en otros casos puede quedar una especie de letra J, o puede quedar un poco más curva, o puede quedar con un poco más de bordes. Entonces esta, no se olviden, es la línea generadora de líneas de reparto y gracias a ella vamos a poder trazar líneas de reparto que nos van a permitir establecer el equilibrio entre el extracto y el refinado correspondiente. Es decir, el extracto y el refinado que salen de la misma etapa. Ok. Esa es la primera parte y eso es lo más interesante y lo que les digo ya pueden hacer con los diagramas que hicimos de tarea o que ustedes trazaron de tarea. Lo pueden aplicar para todos y cada uno de ellos para que ya tengan esta línea de reparto por default. Bueno, ¿cómo se hace ahora el análisis para las condiciones? Nosotros lo que tenemos que hacer ya para cualquier proceso de extracción múltiple etapa es indicar las composiciones y los valores de las corrientes de alimentación y del solvente. Para el caso de alimentación nos mencionan que son 200 kilogramos por hora de una mezcla de ácido acético, acetato de etilo y agua. La alimentación tiene 40% de ácido acético y el resto o el balance para acetato de etilo. En el caso del solvente nos dicen que es agua y por lo tanto pues solamente es agua pura. Aquí vale la pena ponerle qué significa A, qué significa B y qué significa C. Dijimos que A era el ácido acético. Ok, decimos que B es el acetato de etilo y decimos que C pues es el agua. Ay, creo que me fui con una letra de más. Disculpen. Agua pura. Si es agua pura, pues es 100% C. Muy bien. Y a partir de estos datos, nosotros podemos calcular la relación solvente-alimentación. Ponemos la cantidad de solvente, que son 400, y ponemos abajo la cantidad de alimentación, que son 200.
400 entre 200 casi siempre da 2. Por lo tanto, esta es mi relación solvente-alimentación. La puedo dejar como 2 o bien puede ser 2:1. 2:1 porque es un entero, ¿no? Entonces significaría que si yo tengo un segmento que va desde S a F, si yo lo trazara y usara la regla de la palanca, yo tendría que trazar o dividir este segmento de S a F en 3 partes iguales, porque sería 2 más 1, pues son 3, ¿no? Entonces tengo que partirlo en 3 partes iguales y la distancia que hay del punto de mezcla al valor de S, pues son 2 segmentos, ¿sale? Es lo que habría en esa posición. Y aquí tiene que ver con la regla de la palanca, sabiendo que sería 2:1 y el segmento acá arriba sería F a M y acá abajo sería S a M. La regla de la palanca nos dice lo siguiente: cómo se relacionan las cantidades con los segmentos correspondientes. Bueno, después de eso, de que ya entendemos los datos que están en la alimentación y en el solvente y que calculamos la relación solvente-alimentación, pues nosotros podríamos calcular cuál sería la cantidad de la mezcla que tenemos en el proceso. Cantidad de mezcla global. Recuerden que esto viene de un proceso global. Por lo tanto, este balance de materia es el balance global del proceso, ¿sale? Considerando que el sistema es la entrada de alimentación y la salida del extracto final, la entrada del solvente y la salida del refinado final del proceso. Balance global. De aquí, nosotros vamos a poder saber que la suma de la alimentación con el solvente pues nos va a dar la cantidad de mezcla total que participa en el proceso. Recuerden que este es un proceso en estado estacionario, por lo tanto no hay acumulación, no es un proceso reactivo, por lo tanto no hay ni generación ni consumo, y es un proceso que está obviamente en estado estacionario. Por lo tanto, lo que entra es igual a lo que sale. Y si aquí entra un solvente y una cantidad de alimentación, pues eso va a ser una cantidad de mezcla. Serían 200 de la alimentación más 400 del solvente. Nos da un total de 600 kilogramos por hora que participan de forma global en el proceso o que se están mezclando, vaya, en todo el proceso. Ya tengo este valor de M, súper importante porque gracias a él voy a poder considerar y calcular las composiciones en el punto de mezcla. Para calcular las composiciones en el punto de mezcla, lo único que tengo que hacer es establecer el balance por componente. Este es un balance global de componente o por componente. Esta I que le pongo aquí, X, Y, F, F, esta I significa A, B o C, o sea, cualquiera de los 3 componentes. Para el caso de A, pues tengo mi balance del componente A en el proceso global, al menos en alimentación, solvente y la mezcla. Y a partir de ahí, lo que yo hago es entonces establecer el valor de la mezcla, de la composición de la mezcla, perdón, y esto va a ser igual a X a F por F más Y a S por S sobre M. Una vez que hacemos esto, vamos a sustituir los valores y vamos a encontrar que el X a M es igual a 0.13, la fracción de A en el punto de mezcla. Lo mismo para el componente B. Para el caso del componente B, lo que hacemos es establecer su balance, despejar la composición de B en el punto de mezcla, sustituir los valores y encontrar cuánto valdría la composición de B en el punto de mezcla. Lo mismo para el caso del componente C. Y finalmente, bueno, tenemos las 3 composiciones para el punto de mezcla. ¿Por qué son importantes estas 3 composiciones? Porque nos van a permitir ubicar el punto de mezcla. Tenemos 2 formas de hacerlo en el diagrama. Una, utilizando la regla de la palanca, o la otra, a través de las composiciones del punto de mezcla. Entonces, esta parte es ya lo sencillo, es la parte que no debe de haber mucho problema porque es un balance muy sencillo de materia para el proceso de extracción. Bueno, lo que sigue es que ubiquemos los puntos de las corrientes sobre el diagrama ternario. Recuerden que este diagrama ya tiene la línea aquí, generadora de líneas de reparto, ya está por default trazado. Lo que yo tengo que hacer es ubicar estos puntos de las corrientes. En el caso de F, pues voy a ubicarlo en la composición que me dicen. Recuerden que F, su composición era
XAF 0.4 y XBF 0.60. Para el caso de XF, pues era 0. Aquí están las composiciones. Por lo tanto, va a estar en 40% de A y 60% de B. Si recuerdan, las horizontales son A, entonces está aquí 40, me voy hasta el 60 y el 0% de C está sobre este lado. O sea, ahí voy a ubicar AF. Para el caso de S, pues yo tengo que YAS es igual a 0, YBS es igual a 0 y YCS es igual a 1. YAS, YBS, YCS es igual a 1. Por lo tanto, es el 100% del solvente y está en el vértice donde se marca la letra C. Listo. Ya que tengo estos dos valores marcados, pues yo puedo trazar el segmento que va de S a F o de F a S, como sea. Y esta es mi línea para estas dos porciones. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente? Pues ubicar el punto de mezcla. Y recordemos que el punto de mezcla yo lo puedo encontrar de dos maneras. Una, utilizando la regla de la palanca. Habría que medir cuánto mide el segmento completo de S a F. Dividirlo entre 3, porque la razón S sobre F es igual a 2 sobre 1. Y esto va a ser igual al segmento FM sobre el segmento SM. Y ya con este 2 a 1, pues mido el segmento completo, lo divido entre 3 y le aplico que dos segmentos de esas tres partes que dividí va a corresponder de F hasta M. Y quedaría más o menos como aquí aprox, en este punto. Ese es a través de la regla de la palanca. La otra es recordando que yo tengo las composiciones del punto de mezcla. El punto de mezcla lo voy a poner acá. El punto de mezcla, según yo recuerdo, era 0.1333, XBM era de 0.20 y el XM era de 0.6667. Recuerdo que eran los datos. Si estoy mal, me corrigen, por favor. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues ubicar uno de los valores de las composiciones que sea como más entero. En este caso, .1333 está complicado a lo mejor verlo aquí en el diagrama. .6667 a lo mejor también puede estar un poquito complicado. Pero XBM es un poquito más entero y es más fácil porque es 20%. Entonces me voy a la diagonal del lado de las Bs, que es este. Aquí está .20. Y bajo, 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 hasta que toque al segmento SAF y ahí marco la intersección. Pues aquí. Aquí marco la intersección. Ya que marqué ahí la intersección, pues voy a encontrar mi punto de mezcla y miren, ahí está el punto de mezcla. ¿Sale? Una vez que ya tengo el segmento SAF y que conozco las composiciones, pues nomás, por practicidad, busco cuál de estas composiciones tiene un número más entero para ubicar ahí el punto de mezcla. Ya tengo el punto de mezcla, tengo el punto F, el punto S y el punto de mezcla. ¿Qué sigue? Pues ahora lo que tengo que hacer es ubicar el punto de la corriente RN sobre la curva de equilibrio. Este es sobre la curva de equilibrio, ¿vale? El RN. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Bueno, pues tengo una restricción que me dice que el XARN tiene que ser de 0.05 o menos. Si yo tengo arriba, al final del proceso, saco un XARN mayor a 0.05, tengo que seguir con otra etapa hasta que el valor de XARN final de la última etapa pues sea menor a esta restricción. Por lo tanto, ubico XARN 5%, pues va a estar del lado del refinado, ¿sale? Recuerden que así como tenemos el diagrama, aquí está el plate point, todo lo que está hacia la derecha es refinado y todo lo que está hacia la izquierda es capa del extracto. Ubico ese XARN, ahí le puse un botón rojito, déjenlo borro para que no se... Ahí está. Ahí está el XARN. Y después lo que me pide es trazar una recta que conecte a RN con M, pero la tengo que extender hasta la capa del extracto. Trazo mi recta, toco la capa del extracto y ahí donde toco a la capa del extracto voy a ubicar el punto E1, que es el primer extracto, ¿sale? Recuerden que estas líneas, estos segmentos que son FAS y RN a E1, ¿salen de dónde? Del balance
global. Esta línea E1 y RN no tienen una relación más que meramente del balance global. No es una línea de reparto esta, aunque pareciera que por ahí pasa una, pero no. ¿Por qué? Porque E1 y RN no están en equilibrio. Están en una relación, vamos, de operación, por así decirlo, pero tiene que ver con el balance global del proceso. ¿Sale? Eso es lo importante en este segmento. Y para múltiple etapa. En el caso de una etapa, veíamos que teníamos que encontrar el punto de mezcla y después buscar una línea de reparto que más o menos por ahí pasara y encontrábamos el refinado y el extracto, pero era una etapa y esos dos, extracto y refinado, estaban en equilibrio. En el caso de múltiple etapa, el E1 que sale del proceso no está en equilibrio con el refinado que sale del proceso de múltiple etapa. Entonces es importante. Hasta aquí, lo único que hemos hecho es representar lo que el balance de materia nos está brindando de información. ¿Qué sigue? Ahora sí, trazar el punto de operación. ¿Cómo trazo el punto de operación? Yo tengo que trazar, primero ubicar los puntos F, RN, E1 y S. Aquí están. Ahora voy a trazar una recta que conecte a F con E1. Trazo la recta y la extiendo hasta donde más pueda. En este caso la voy a extender hacia la izquierda o la puedo extender hacia la derecha según sea el caso, pero aquí nos va a observar hacia dónde va a ser la inclinación. Aquí podemos ver que E1 está más abajo que F, por lo tanto la inclinación va a ser a la izquierda. Después lo que hago es unir el punto RN con el punto S a través de una recta y voy a extenderla. La intersección entre estas dos rectas la voy a conocer como punto P o punto de operación. Este punto de operación me va a permitir trazar líneas de operación para cada valor del extracto y va a ser para cada valor del refinado y es sumamente importante en el proceso. Aquí ya está entonces cómo calcular el punto de operación. Y si se fijan, se sale del diagrama. Entonces quiere decir que vamos a utilizar pues un espacio bastante considerable. Ok, ya tengo el punto de mezcla trazado, el punto de operación trazado, ya tengo mi línea generadora de líneas de reparto, ya tengo los 4 puntos sobre el diagrama que son alimentación, solvente, extracto 1 y refinado N. Ya que tengo toda esa información en el diagrama, ahora viene lo más interesante. O bueno, una de las cosas interesantes que es el trazado de etapas de extracción. Tengo toda esta información ya sobre mi diagrama. Es importante que usemos colores para diferenciar ahí la información, ¿no? Nos pide que entonces yo tengo que encontrar el refinado que esté en equilibrio con el extracto 1. Por ejemplo, si es el extracto 1, pues me voy con el refinado 1, ¿sale? Y para ello voy a utilizar una línea de reparto. ¿Por qué? Porque están en equilibrio. Si están en equilibrio, tienen los mismos subíndices y por lo tanto es una línea de reparto. Para trazar la línea de reparto, tengo que trazar una paralela al lado AB que toque el extracto 1 y esta línea paralela va desde el extracto 1 hasta tocar la línea generadora de líneas de reparto. La intersección donde están estas dos líneas, tengo que trazar ahora una paralela al lado AC que vaya desde esta intersección hasta tocar la capa del refinado. Yo toco la capa del refinado y donde toca la capa del refinado lo voy a conocer como R1. Aquí está, R1. Entonces, para ir de E1 a R1 se utiliza una línea de reparto. Eso es lo que voy a utilizar. E1, R1, la línea de reparto y es trazando paralela al lado AB, que toque el extracto 1, que baje hasta la línea generadora. Esa intersección la señalo. Después trazo una paralela al lado AC, que vaya desde esta intersección hasta la capa del refinado y ahí donde toca se llama R1. Muy bien, ya tengo ese valor del R1. Ahora lo que yo tengo que hacer es encontrar el siguiente extracto. ¿Cómo encuentro el siguiente extracto? Bien fácil. A través de una línea de operación, yo voy a ir del R1 al extracto 2. Por lo tanto, necesito trazar una recta que conecte a P con el R1 y que cruce la capa del extracto.
En este caso, en este diagrama es muy fácil encontrarlo porque nada más trazas P a R1 y aquí rapidísimo encuentras la intersección. En algunos casos, el punto P puede estar a la derecha y entonces tiene que ser de P a R1 y extenderlo hasta tocar la curva del extracto. Siempre, siempre la línea P a R1 tiene que tocar la curva del extracto. Trazo mi línea de operación y en ese punto donde corta a la curva de equilibrio con el segmento que acabo de trazar, que es R1 a P, lo voy a conocer como extracto 2. Y otra vez tengo que verificar que esté del lado del extracto. Recuerden, a la derecha del punto del plate point es refinado y a la izquierda es capa del extracto. Ya que ubiqué ese extracto, pues ahora lo que tengo que hacer es otra vez del extracto 2 encontrar cuál sería su refinado en equilibrio. En este caso, su refinado, ¿dónde está aquí está. Había perdido mi pluma. Listo. Entonces, para ir del extracto 2 al refinado 2, necesito una línea de reparto. Esta línea de reparto se traza de la misma manera. Una paralela al segmento o al lado AB, que vaya del extracto 2 hacia la línea generadora, esta línea verde. Señalo la intersección. Y luego trazo una paralela al lado AC, que vaya desde esta intersección hasta la capa del refinado. Puedo observar que ahora donde toca la capa de refinado le voy a llamar R2. Y aquí está R2. ¿Cómo sé si ya esta es la última etapa que yo requiero del proceso? ¿Por qué? Porque la composición de A en la corriente R2 es menor que la composición de A según la corriente ARN que me están pidiendo. Aquí sería, por ejemplo, el XAR2, lo voy a poner acá, y es una prox. R2 puede ser de 0.03, supongamos. Y la restricción me dicen que el XARN pues debe de ser menor o igual a 0.05. Por lo tanto, se cumple. Si yo tengo un refinado por debajo de la restricción RN, pues entonces significa que este es el resultado de las etapas. Lo que yo tengo que hacer entonces es trazar una serie de refinados que vayan desde el R1 hasta quedar debajo del valor de RN. Por lo tanto, ¿cuántas etapas requiero para este proceso? Pues yo requiero 2 etapas teóricas. No me va a generar el 0.05, pero sí me genera el 0.03, por ejemplo, o aprox. Y esto cumple la restricción. Me dice que tiene que ser menor al 5% en la corriente del refinado. ¿Quién nos dice esta restricción del XARN? El proceso siguiente, si es que vamos a meterlo a otro proceso, o la misma normativa ambiental, ¿sale? Entonces puede ser aquí por la parte ambiental, para reducir la carga contaminante de algún material tóxico o algún presente de soluto de interés, o bien el proceso siguiente. A lo mejor yo uso este proceso de extracción para recuperar un componente, se va el extracto con lo que tenga, pero el refinado tiene, una máxima cantidad permisible del residuo o del soluto de interés residual, y esto me lo marca el proceso siguiente para el cual lo voy a utilizar, o bien la normativa ambiental respecto a la parte de efluentes y de descargas al entorno, ¿sale? Esa es la parte interesante. ¿Qué es lo que yo después puedo hacer? Puedo hacer una tablita donde indique las composiciones tanto del refinado 1 como del refinado 2 y puedo trazar, les digo, una tabla donde pueda dar yo todos los valores de mis corrientes y composiciones. Por ejemplo, aquí está en negro, vamos a ponerlo en blanco. Tengo, por ejemplo, aquí corriente. Y la corriente puede ser F, tengo a S, M no es una corriente como tal, pero la podemos considerar. Luego tengo E1, R1, E2, R2, ¿no? Porque son las etapas que yo tengo al final del proceso.
Y luego aquí tengo flujo. Luego tengo composición de A, composición de B y composición de C. Entonces yo puedo trazar aquí esta tabla. Estoy tratando de no irme chueco. Y puedo dar mis resultados. Ah, se fue súper chueco. Disculpen. Ok. Pongo entonces mis valores. Yo sé que F vale 200, aquí son 400, aquí yo sé que vale 0, 0, este vale 1. Bueno, aquí le pone el mismo valor de decimales, que sean 4 decimales, pero ustedes ya lo ponen en su hoja de cálculo. Y acá sería 0.40, acá sería 0.60, acá sería 0.00. En el caso de la mezcla son 600, aquí dijimos que era 0.1333. 0.2000, 0.6667. Para el caso del extracto 1, pues me regreso al diagrama y veo que en caso de A es como 0.15, 0.15. Luego para el caso de B, ya vi que es, para el caso de B sería como 0.06, 0.6. La diferencia, que sería aquí 0.21, sería 0.79 para el caso de C. Sí, está por ahí, 0.79. Luego, para el caso del refinado 1, pues me regreso al diagrama y veo que está como en 0.11 para el caso de A. Para B está como en 0.80, 0.80, y esto sería 0.09 en el caso de C. Me voy al extracto 2. El extracto 2 yo veo que está como en 0.03. Ay, perdón, ahí no va. Esas cantidades después las calculamos con balances que nosotros hagamos. Estas cantidades las podemos sacar por balance. 0.03 para el extracto 2. En el caso de B, yo creo que es como 0.04. Y esto nos da que en el caso de C será 0.93. Porque es 0.7. Ajá. Y luego el refinado 2. A lo mejor sí es como 0.02 en A. En el caso de B es como 0.90. Y finalmente en el caso de C, pues aquí es como 0.08. Y sí, nada más estarle ahí viendo. Estas cantidades de 1R1, pues tendríamos que establecer los balances sabiendo que nuestra torre es de la siguiente manera. Son 2 etapas. Aquí entra F. Aquí entra el solvente. Aquí sale R2. Aquí sale R1. De aquí sale el extracto 2. Y de aquí sale el extracto 1. Si nosotros estamos bien seguros de estas composiciones, podemos establecer balances. Lo voy a poner de otro color. Podemos establecer balances en este sistema que es el sistema 1. Y luego establecer otro balance que sea para el sistema 2. O podemos bien establecer, pues de hecho ya lo tenemos, podemos establecer un balance en todo el sistema global. Aquí yo tengo tres sistemas. Entonces puedo establecer un balance global, un balance para el sistema 1 y un balance para el sistema 2, y con ello calcular los valores de 1, R1, E2 y R2. ¿Sale? Pero eso ya es algo que ustedes pueden hacer y que, bueno, va a quedar incluso de tarea para que lo terminen. Voy a sacar captura de pantalla de esto y se los voy a compartir por el chat para que, por favor, puedan hacer ustedes el balance de materia para esas corrientes.